Una vieja disputa. ¿Son mejores las carreras de coches en los Estados Unidos o en Europa? En este vídeo vamos a analizar varias cosas. La primera, en qué consiste ser mejores. Igualdad, espectáculo, sofisticación de los coches, nivel de los pilotos. También vamos a analizar por qué son distintas y además a hacer una dedicatoria muy especial. Desde Arizona, bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Este vídeo lo vamos a comenzar por el final, por la dedicatoria. Pero es que Rafael me ha emocionado y quiero dedicarle este vídeo. Queremos dedicarle este vídeo. Rafael Corujo, venezolano, es socio, es miembro del canal y me escribió un comentario donde me contaba que padecía una grave enfermedad, no voy a entrar en detalles, y me decía: me consuelo y me distraigo con los vídeos de Garaje Hermético. Y me pedía precisamente este vídeo. Así que queremos dedicar este vídeo a Rafael y a todos los garajistas que, por un motivo o por otro, están pasando un mal momento. Déjame que me una a esta dedicatoria. Por supuesto, desde el equipo de Garaje Hermético, va por vosotros y un abrazo a todos. Y ahora vamos al principio, al comienzo de las carreras. Ya hicimos un vídeo contando la historia de las carreras, un vídeo que se llama ¿Cómo se inventaron las carreras?, del que hablamos no solo de los inicios, es que hablamos incluso de las carreras de cuadrigas. Bueno, esta vez no nos vamos a ir tan al principio. Porque os voy a contar una cosa. Cuando comenzó la automoción, que era finales del siglo XIX y primeros del XX, aunque no lo creáis, no había internet. Dime algo que no sepa, Max. Esa frase es la que dice mi hija cuando le digo, ¡qué guapa eres! Y no había internet, no había televisión, la radio todavía no se había popularizado, las revistas tampoco, había muy pocas y de escasa tirada, y lo que realmente se leía más eran pues, los diarios. Los periódicos eran influyentes, eso es verdad. Y para hacerse publicidad, pues las marcas, para demostrar además lo buenos que eran sus productos, para demostrar que eran mejores que la competencia, pues los periódicos eran entonces un muy buen reclamo. Tan unidos han estado el periodismo y la competición que es que los primeros organizadores de pruebas deportivas de automóviles, o en gran parte los primeros, fueron los propios periódicos. En Europa Le Petit Journal y en los Estados Unidos nada menos que el New York Herald, que era propiedad de un magnate de la información y muy aficionado a los coches, que era el señor James Gordon Bennett, que convocó la copa que lleva su nombre, la Copa Gordon Bennett, que fue muy importante en su momento. Y hablando de cosas importantes, os quiero pedir un favor. Suscribíos, insisto, lo digo siempre, es gratis y es fácil y nos ayudáis mucho. Os mandaremos notificaciones de cuando salen nuestros vídeos, martes, jueves y domingo. Y si eres suscriptor, eres socio, además, eres miembro, 0,99 € al mes, hacemos vídeos alternativos, exclusivos, semana sí, semana no. Y vamos a hacer directos. Por favor, suscríbete. Pero a partir de ese nacimiento, de ese momento en que nacen las competiciones de motor, que es común, pues se empiezan a distanciar las formas de ver el automóvil en general y las carreras de coches en particular en el nuevo mundo y en el viejo mundo. Hay una frase que no sé de quién es, pero a mí me la descubrió Luis Alberto Izquierdo, que ya sabéis que responde a las consultas online, que me encanta y que dice: en Europa los automóviles fueron antes que las carreteras y en los Estados Unidos de Norteamérica fueron las carreteras antes que los coches. Esto tiene una explicación muy sencilla, que el automóvil realmente nace en Europa, pero se populariza en Estados Unidos. Y por la orografía, por la tradición, pues en los Estados Unidos había vías de comunicación incluso antes de que naciera el automóvil. Y en Europa lo que había eran caminos de cabras. En Europa. Como decía Marx, aunque la expresión no es suya, en la vieja y podrida Europa, pues el automóvil había nacido, pero realmente pues no había carreteras, ya lo decía, dignas de ese nombre. Había caminos que generalmente eran sinuosos, eran estrechos, porque Europa en general es bastante montañosa. Hay excepciones, porque ya sabéis que gran parte de Alemania y el norte de Europa, incluso el norte de Francia, es bastante llano. Pero en general, pues en Europa toda la orografía era bastante más complicada y los caminos estaban en muy malas condiciones. Francia, que fue pionera en temas todo relacionados con el automóvil y sobre todo con el automóvil de competición, con las carreras de coches, y que además, como os he dicho, en alguna parte también tiene zonas muy montañosas, pues fue también líder en este tipo de carreras. No es casualidad
que yo os diría que 3 de las carreras, faltaría una para ser las 4 más importantes, pero 3 de las más importantes son francesas. Estamos hablando de las 24 horas de Le Mans, estamos hablando del Rally de Monte Carlo y estamos hablando del Gran Premio de Monte Carlo. Y me diréis, bueno, Monte Carlo no es Francia. A estos efectos sí es Francia. También Italia jugó un papel muy importante. Bueno, todos conocemos carreras tan míticas como la Targa Florio o las 1000 millas, la Mille Miglia. Yo os diría que incluso España, que a pesar de su atraso político, económico, social, pues ofrecía para jalar de coches una orografía y unos caminos pues muy interesantes. De hecho, la carrera que cambió las carreras fue una competición que unía París con Madrid, la llamada Carrera de la Muerte, por la cantidad de accidentes que hubo. Bueno, pues esa carrera, como os digo, hizo que las carreras cambiaran por completo. Bueno, vuelvo a decir que tras tantos accidentes mortales se suspendió la carrera, nunca acabó. ¿Y en qué consistió este cambio? Bueno, fue un cambio, como os digo, radical, porque hasta esta competición las carreras se hacían por caminos abiertos al público. La carrera era a ver quién llega primero de tal ciudad a tal otra y allá te busques tú la vida. Y claro, pues iban los coches de carreras y había peatones, carro de caballos, bueno, de todo. A partir de este momento, las carreteras tenían que estar cortadas al público. Y esto fue la semilla para 2 cosas. Una, para el nacimiento de los rallies, que se hacen por vías públicas pero cerradas al tráfico, y otra para el nacimiento de los circuitos. Como os digo, lo primero fue cortar al tráfico las carreteras por las que se iba a disputar la carrera. Bueno, esto ahora se hacen los rallies y se hacen las 24 horas de Le Mans, porque hay un circuito de Le Mans corto, una longitud más o menos habitual, en torno a los 4 kilómetros, y el largo para las 24 horas, que incluye carreteras que normalmente están abiertas al público. Y es que muchos de estos trazados que se cortaban para hacer las carreras acabaron convirtiéndose en circuitos permanentes, como sería el caso del circuito, para mí, bueno, de los 2 mejores circuitos. A mí los que más me gustan, Spa-Francorchamps y el Nürburgring. Justo es recordar que también en Europa se hicieron circuitos ovales, aunque fueron la minoría. Fijaos que incluso en España se hicieron circuitos ovales. De hecho, el circuito que está en Sitges, el de Terramar, aún existe no está operativo, está en ruinas, pero bueno, se puede ver, vale la pena verlo. Y luego hay circuitos muy especiales, seguimos hablando de circuitos que mucho encanto, que podríamos decir mixtos, que juntaban las 2 cosas. Para mí el ejemplo paradigmático es Monza, porque Monza tenía un circuito muy rápido, pero más o menos rutero, y luego un óvalo que al final se dejó de usar debido a los graves accidentes, tanto en coches como en motos, que tuvieron lugar en ese óvalo de Monza. Os quiero hacer una advertencia que debía haber hecho antes, y es que cuando me estoy refiriendo al automovilismo europeo, me estoy refiriendo, podríamos decir, al automovilismo que emana que tiene su origen en Europa y ahora se ha extendido a todo el mundo. Es decir, todos los campeonatos del mundo oficiales que dependen de la FIA, es lo que yo estoy llamando en este vídeo, para esta ocasión son campeonatos del mundo, pero que tienen unas raíces y una forma de entender la competición muy europeas. En USA, en los Estados Unidos de Norteamérica, las cosas eran diferentes. Las cosas eran muy diferentes. Por extensión, es un país enorme, por orografía, tiene zonas montañosas, pero la mayor parte del país es llano, por el nivel económico. No había carreteras antes de que naciera el automóvil, pero sí había una red viaria decente, bien conservada. Además, las distancias eran muy largas, las ciudades estaban muy lejos, y eso pues propició, entre otras cosas, una extensión muy rápida del automovilismo. Y es que en gran parte la sociedad americana, bueno, incluso el urbanismo de las ciudades más modernas, se hizo considerando que había coches, que es una sociedad donde el automóvil es muy importante. Yo no digo que esto sea mejor o peor, me da igual, pero era una forma de entender en su momento pues, el urbanismo y las comunicaciones mucho más moderna. Y el automóvil en los Estados Unidos de Norteamérica fue, desde el primer momento, mucho más popular. A ver, fijaos, en los principios del automóvil, en Europa, ¿quién llevaba los coches? ¿Quién los conducía? Básicamente profesionales, los famosos chauffeurs, otra palabra francesa, o gente adinerada que lo hacía un poco por hobby. Sé conducir coches y lo llevaba, pero el coche que motorizó América, que era el Forte, muy sencillo de conducir, era muy sencillo de conducir a propósito. ¿Por qué? Porque era el coche que llevaban agricultores, ganaderos, empresarios, personas de clase media,
que habían cambiado su carro de caballos por un coche. Nada que ver. Aún hoy día, tener permiso de conducción en los Estados Unidos es mucho más fácil, más barato, lo puedes tener antes, vamos, es casi un derecho de todos los ciudadanos. Vamos a hacer un resumen. Tenemos buenas carreteras, coches que ya eran bastante rápidos, conductores, podía conducir cualquiera, con lo cual conductores poco preparados. Y todo esto era un caldo de cultivo para que se produjesen accidentes. A ver, no fue en los Estados Unidos de Norteamérica el primer país donde se impusieron límites de velocidad, pero sí fue un país pionero en ligar la velocidad a los accidentes y ser muy estrictos con los límites, que empezaron a ser pues, muy reducidos en los años 60 y 70. Y estas limitaciones pues, tuvieron un efecto rebote. Ya sabéis que basta que te prueban algo desde niño para que tú quieras hacerlo. Bueno, pues esto dio lugar a un tipo de competición muy distinto al europeo. Por ejemplo, cuando dos norteamericanos en dos potentes V8 se querían picar, ¿cómo se picaban? Los piques en Norteamérica eran de semáforo a semáforo. Al que le gustaban este tipo de piques, lo que hacía era que colgaba unos dados grandotes del espejo retrovisor y eso significa que aceptabas apuestas. ¿En qué consistían las apuestas? Parabas en un semáforo, te mirabas al de al lado, veías que tenía dados y decía $20 a ver quién llega primero al siguiente semáforo. Además, esto se ve en las películas. Aceleraban el motor para intimidar al otro, se ponía el semáforo verde y ala, a correr. Eran carreras de aceleración pura. Y las carreras, digamos, de verdad, ¿dónde se hacían? En circuitos ovales. Los circuitos ovales, además muy peraltados, tenían dos ventajas. Tenían dos ventajas muy importantes. Una, se podían alcanzar velocidades muy altas, velocidades medias brutales. Y dos, cualquier espectador, desde cualquier punto del circuito, podía ver todo el circuito completo. Veía la carrera y no se perdía detalle. Os pongo un ejemplo paradigmático de un óvalo norteamericano. Bueno, todos sabéis cuál, os voy a poner. El Indianapolis Motor Speedway, que es la sede de las famosas 500 millas de Indianápolis. Por cierto, la carrera que se considera que tiene la mayor afluencia del público del mundo. Bueno, sobre ese tema también volveremos. Y que se inauguró, ojo, en 1909. Aunque no está mal olvidar que en los Estados Unidos, igual que en Europa hay ovales, pero menos, en Estados Unidos también hay circuitos ruteros y sobre todo les gustan mucho los circuitos urbanos. Técnica versus espectáculo. En Europa, y luego así fue en el resto del mundo, las carreras, sobre todo, como os he comentado antes, era un escaparate tecnológico, donde las marcas podían demostrar que sus modelos y sus coches eran superiores y más modernos a la competencia. En los Estados Unidos de Norteamérica, a ver, lo más importante de las carreras para los organizadores de carreras en los Estados Unidos es que sean todo un espectáculo. Y es que los americanos esto del show lo tienen muy metido en su ADN. Yo recuerdo, os voy a contar, no es de coches, pero es una experiencia que me abrió mucho los ojos y que además es una experiencia única. Y es, tuve la oportunidad de ver en primera fila, o sea, pegada a la cancha, a mí me encanta el baloncesto, en el Madison Square Garden, un partido nada menos que entre los New York Knicks y los Boston Celtics. Bueno, el partido me encantó, pero cuando entré me sorprendió la cantidad de puestos de hamburguesas que había. No es que hubiera, no es que era uno, otro, había decenas. Y yo pensé, ¿por qué es esto? Claro, luego me di cuenta. En cada corte, en los cuartos, la gente iba corriendo, a la vez todo, y volvían llenos de comida y de hamburguesas. Un amigo mío que estaba conmigo, yankee, lo digo yankee sin ninguna intención despectiva, pues comentando esto me lo explicó y me dijo, mira, Máximo, es que en los Estados Unidos de Norteamérica un espectáculo tiene que reunir unas cuantas condiciones y una es que sea fácil de entender, que tenga emoción, que tenga intensidad y que lo puedas ver mientras comes hamburguesas. Las carreras en los óvalos norteamericanos cumplen a la perfección estos requisitos. Todos, lo cumplen todos. Y además es que son carreras que son muy igualadas porque el reglamento tiende a igualar los coches, a veces a que sean incluso iguales. No tiene nada que ver con la tecnológica Fórmula 1. Fijaos, en la Fórmula Indy hay un chasis único para todos y solo hay dos motores, pero es que en la NASCAR pasa más o menos lo mismo, porque hay tres marcas implicadas con coches casi idénticos, el motor tiene que ser un V8 de 6 litros que da 400 caballos, el coche pesa 1.250 kilos y las carrocerías, que son de fibra, eso sí, son todas diferentes. Bueno, todas, hay muchas diferentes, pero son básicamente el mismo coche.
Ya os he dicho, la Fórmula Indy no se puede comparar con la tecnológica Fórmula 1, pero es que si comparas las carreras de la NASCAR con el campeonato, que ahora es Copa del Mundo de Turismo, pues no tiene nada que ver, porque en la Copa del Mundo de Turismo los coches son muy diferentes unos a otros, porque son coches derivados de coches de calle. Y luego, no me quiero olvidar de los safety car. Vamos a ver, ya sabéis que el safety car es un coche que sale cuando viene un accidente que impide que se pueda desarrollar la carrera normalmente porque hay algún peligro y reagrupa la carrera, con lo cual es un volver a empezar. Es cierto que en los circuitos ovales, que no tienen escapatorias, cualquier error, pues conlleva que el coche se golpea contra las protecciones, da 4 vueltas y deja todo lleno de piezas y el propio coche se queda en medio y es necesario sacar el safety car. Bueno, como os digo, cada vez que sacas el safety car, toda la carrera se agrupa y es volver a empezar, es decir, hay más emoción. En este detalle sí que es evidente la diferente forma de entender las carreras, porque, como os digo, mientras en los ovales no hay escapatorias y a la mínima sacan el safety car, aquí en Europa hay escapatorias y además se inventan cosas como el virtual safety car, que te obliga a llevar una velocidad moderada pero manteniendo las distancias para, digamos, no falsear la carrera. Como os digo, dos formas muy diferentes de entender las carreras. A mí esto del safety car, yo os diría que me gusta un poco más el sistema norteamericano. Y no me quiero olvidar de los dragster, de las carreras de aceleración que replican de una forma más profesional y más currada, y más sofisticada, esos piques entre semáforos, porque sabéis que las carreras de dragster es una carrera que hay un semáforo, que por cierto tiene muchas luces, le llaman árbol de Navidad, cuando se pone verde, a correr lo más que puedas 400 metros. La carrera dura 400 metros, pero intensa, es un rato intensa, emocionante. Bueno, es que los coches en esos 400 metros, la categoría tope, los top fuel, superan de largo los 400 km por hora. Además hay muchas categorías, porque puedes correr con coches muy parecidos, casi de serie, con unas cuantas modificaciones, y correr con estos verdaderos monoplazas sofisticadísimos de miles de caballos que aceleran de una manera increíble. Los pilotos. Vamos a resumir. Podríamos decir, simplificando, que las carreras europeas son menos emocionantes, sus coches son más sofisticados y en general sus circuitos más retorcidos. Y luego hay otra cosa, que si vas ahí a ver la carrera al circuito, bueno, pues ves tu curva y poco más, no ves mucho más. En las carreras americanas todo es diferente, porque los coches son más sencillos, hay muchos circuitos ovales, las diferencias son mínimas, a veces de photo finish, y puedes ver sentado cómodamente prácticamente todo el circuito. Y que no se me olvide, y puedes ver la carrera comiendo hamburguesas. Aún no hemos hablado de los pilotos. Vamos a hablar de los pilotos, porque, a ver, aquí está claro que los pilotos de competición de estas carreras este europeo tienen, que son los que la mayoría ganan, la mayoría de los mundiales, tienen más nivel en general que los pilotos norteamericanos. ¿Estás de acuerdo o no? Es un tópico, pero es cierto. Es que los pilotos de Fórmula 1, incluso los que no eran campeones mundiales, que se han ido a la Fórmula Indy, o lo han hecho muy bien, han estado de principio en los puestos de cabeza, o han triunfado directamente. Vamos a ver. Os voy a poner un caso de un piloto que me encanta, muy bueno, Nigel Mansell. Bueno, ya sabéis que tras ganar el Mundial de Fórmula 1, si no recuerdo mal, en el 92, se enfadó con su equipo. Bueno, que había fichado pros, es una larga historia, no me voy a extender, y decidió irse a hacer las Américas. Le fichó el equipo Newman Haas. Bueno, lo voy a contar corto. Es que muchos dijeron, bueno, Mansell es muy bueno, pero no se va a adaptar a este campeonato donde hay muchas carreras en circuitos ovales que requieren un tipo de conducción muy diferente. Bueno, no solo se adaptó, ganó el campeonato al primer intento. Para mí, que soy europeo y que pienso que las carreras pues nacieron en Europa, me gustan más las carreras, digamos, estilo europeo, que son las que se hacen en la mayoría de los mundiales. Pero creo que desde luego los americanos tienen mucho que aprender de nuestras, entre comillas, carreras, pero nosotros también tenemos mucho que aprender de los norteamericanos. En el coche del día nos vamos a ir a los Estados Unidos, porque, a ver, te voy a proponer este coche, el Dodge Charger RT, no uno cualquiera, sino el coche negro de la película Bullitt, porque siempre que se habla de la película Bullitt, bueno, pues se habla del Ford Mustang GT 390. Además, luego hice una serie especial llamada Bullitt, que era el que llevaba el bueno.
pero los malos llevaban este Dodge Charger negro que a mí, no voy a decir que me guste más, pero os diría que me gusta casi tanto. Paquillo, que es un viejo seguidor del canal y que pregunta mucho, lo cual me alegra, no te estoy regañando, todo lo contrario, me pregunta si los Fórmula Indy son asimétricos. A ver, la respuesta es que en tiempos había coches incluso asimétricos, que tenía la suspensión de un lado más larga que de otro, para ir el piloto, el peso, más hacia el interior. Ahora no, ahora son simétricos. Es simétrica la construcción. Sí que te digo que tanto en los turismos como en los monoplazas, cuando se corren circuitos ovales, los reglajes no son simétricos, porque solo hay curvas para un lado, aparte de que sean muy rápidas. Pero la estructura del coche sí es esencialmente simétrica. Remigio, que se llama como un tío mío, que he perdido completamente la pista, me hace una pregunta muy interesante porque me pregunta acerca de las paradas en boxes. Bueno, es que aquí la diferencia es brutal. Es brutal. Y aquí, fíjate, aquí sí que te diría que a lo mejor había que reflexionar, porque en los Estados Unidos el número de mecánicos que pueden atender al coche es muy limitado. Además, es muy divertido porque hay un muro y el reglamento limita el número de mecánicos que pueden pasar ese muro, pero hay algunos que con un palo muy largo, por ejemplo, limpian el cristal, pero están al otro lado del muro. Normalmente suelen ser 6. Y claro, no es como en la Fórmula 1, es que en la Fórmula 1, para cambiar 4 ruedas en Fórmula 1, que se ha llegado a hacer, creo que el récord está por debajo de 2 segundos, en torno a 1,98, pues están cerca de 20 personas. En esto la Fórmula 1 es mucho más permisiva. ¿Qué es mejor o qué es peor? No sabría decirte. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado a todos, espero que le haya gustado a Rafael y nada más, daros las gracias a todos por seguirnos, por compartir este vídeo, por hacer comentarios, por dar al like, pero ya sabéis que para mí lo más importante es que por mucho tiempo nos sigamos viendo en este garaje hermético que es vuestro garaje. Hasta pronto.